Otaek es un taxista común que tras soñar con cerdos siente que por fin llegó su día de suerte. Empieza su día comprando la lotería para que pague sus deudas y alquile una casa para su familia. En el transcurso de su día lleva muchos pasajeros y le dice a su esposa que ya ha pagado casi todas sus deudas. Por otro lado, tenemos a Song-kyu, quien está investigando al culpable de la muerte de su hijo, Yuno. Tras llegar al hospital y ver que la persona que le iba a dar información clave sobre la muerte de su hijo fallece, Song-kyu sospecha del médico Kim Jun-so, quien se parece bastante a la persona que acosaba a su hijo y que vio pasar minutos antes de que falleciera el amigo de su hijo. Otaek se encuentra con Jun-so, acción de la cual se arrepentirá. Este le pide que le lleve a Mokpo a cambio de 1.000.000 de wones. Song-kyu va a la comisaría e informa a un policía que Jun-so fue el que mató al amigo de su hijo, el cual iba a informar sobre quién fue el asesino, pero al no tener pruebas no le hacen caso. Jun-so le empieza a contar que tras sufrir un accidente automovilístico su cerebro sufrió mucho daño a tal punto de no sentir emociones, demostrándole cuando se corta la mano sin manifestar dolor. Habla de cómo mataría a una persona y comenta de que ese día ha matado a alguien. Song-kyu con ayuda investiga sobre Jun-so y se entera de que acaba de irse en un taxi con una maleta grande y muy sospechosa. Song-kyu ingresa a su casa y encuentra un libro con fotografías de muchas personas, entre ellas la de su hijo. Jun-so, para no asustar más a Otaek, le dice que todo es broma. Uy, sí, claro. Luego de ir a los servicios, va al camión de un señor que menospreció a Otaek en el camino y lo manda al más allá. A pesar de que Otaek le tiene miedo a Jun-so, ambos siguen su recorrido, ya que le había pagado la mitad del dinero. Song-kyu, por medio de las cámaras de seguridad, obtiene la placa del taxi y pide información sobre el conductor. Jun-so le sigue contando su historia. En esta ocasión le cuenta sobre Sena, su primer amor, con quien realizaba muchas cosas no comunes, como ocasionar que el padre de Sena se accidente para darle una lección. También le cuenta que después de que le dio una sorpresa no tan común a Sena, ella lo dejó y empezó a salir con un nuevo chico. Jun-so, tras perder en un combate a puño limpio ante el novio de Sena, decidió viajar, sufriendo en el camino un accidente que le provocó no sentir dolor ni miedo, sintiéndose imparable. Jun-so regresó para su revancha, dejando sin vida al novio de Sena. Otaek le dice que no quiere escuchar más y que prefiere conducir tranquilo, pero Jun-so, ignorándolo, le sigue contando su historia. Después de la muerte del novio de Sena, él empezó a ver el fantasma del chico y a tomar medicamentos. También le cuenta que mató a un señor que le ofreció ayuda en la calle. ¡Desgraciado! Jun-so, al ver que no le cree, le enseña un dedo como evidencia. Por otro lado, Song-kyu se entera que Jun-so está de camino a Mokpo. Jun-so menciona que el dedo pertenece al conductor del camión, pero luego le dice que es broma. Otaek, asustado, le dice que le ayudará a tomar otro taxi, pero Jun-so le dice que solo necesita que lo lleve a Mokpo para que tome un barco y huya. Otaek sigue conduciendo y con mucho miedo presiona el botón de ayuda. Song-kyu le cuenta al detective que Jun-so está huyendo a Mokpo y le muestra las fotos que encontró, pero otra vez el detective no le hace caso. Un conductor, al ver la luz roja del taxi, sigue el auto. Jun-so le dice que acelere el auto y tras un breve descanso se da cuenta de la luz roja que está emitiendo el auto. Otaek aprovecha el momento y sale corriendo de su auto pidiendo ayuda, pero esto solo ocasiona que Jun-so termine con la vida del conductor del otro taxi. Otaek, al ver esto, promete conducir en silencio a cambio de que no mate al otro conductor. Jun-so acepta y le corta una uña fríamente. Por otro lado, Song-kyu recibió una arma por parte del presidente Lee para que lo use como un último recurso. Jun-so le pide que se tranquilice al verlo muy nervioso y le sigue contando que él mataba a personas que no tenían familias porque nadie se preocupaba por sus desapariciones. Tomó por nuevo objetivo a Yuno, un estudiante candidato para presidente del consejo estudiantil que quería mucho a su mamá. Empezó a vigilarlo y al darse cuenta de su preferencia sexual, empezó a difundir rumores, perseguirlo y colocarle pastillas en su agua, haciendo ver a Yuno como una persona loca, ocasionando que todos se alejen de él, incluso su mejor amigo. De esa manera, Yuno empezó a sentirse muy solo y acabó con su vida, siendo encontrado por su mamá en su cuarto. Song-kyu en la comisaría se enteró sobre todo lo que estaba pasando a su hijo.
El taxi de Otaek es seguido por la policía. Jun-soo le advierte que debe encontrar la manera de librarse, si no él eliminará a toda su familia cuando salga de la cárcel. Ambos actúan de manera normal a la revisión y el policía le pide que baje para que cierre bien la maletera, pero en la maletera está el cuerpo del conductor malherido. Otaek trata de abrir la maletera, pero para su suerte, tras una llamada, los policías se retiran. Por otro lado, el detective Kim revisa las fotos detenidamente que le envió Sung-kyu y por fin le cree todo lo que le dijo sobre él. Otaek no puede más y cambia de rumbo su taxi, diciendo que irá a la policía. Jun-soo trata de detenerlo y así ambos terminan cayendo sobre un invernadero. Luego de la caída, Jun-soo empieza a golpear a Otaek y mientras lo ahorca le obliga a ahorcar también al conductor malherido. Posteriormente, ambos empiezan a caminar en busca de un auto, pero Otaek le sorprende golpeándolo con un martillo, haciéndolo caer junto a su maleta. La policía se da cuenta que todas las personas de las fotos no tenían familiares, por lo cual no se realizaron las investigaciones adecuadas. Entonces toman a Jun-soo como un asesino serial, además que por la carretera encontraron a 2 conductores muertos. Otaek logra escapar aunque se hiere el pie. Llega a una casa para pedir ayuda y aunque la señora desconfía de él, le dice que puede tomar el teléfono de su casa. Jun-soo llega al mismo lugar y Otaek se muestra, pero logra escapar. Sung-kyu, siguiendo con su búsqueda, se encuentra con el auto caído. Ahí encuentra al conductor malherido a quien le enseña la foto de Jun-soo para confirmar si él le hizo eso. Luego llama a la ambulancia, pero el conductor fallece. Otaek prende el celular e informa lo sucedido. La policía lo encuentra y da información clave para que ubiquen a Jun-soo. Mientras está en la estación de la policía, Otaek recibe una llamada. Este responde porque es el número de su hija Seumi, pero la persona que habla es Jun-soo, quien le advierte que debe ir a la casa de la señora del celular si no quiere que su hija muera en un lugar que nadie sabe. Por otro lado, la esposa de Otaek denuncia la desaparición de su hija y también vemos que entre las fotos que tenía Jun-soo está la de Seumi. Otaek, amenazado, da información falsa sobre la ubicación de Jun-soo. Luego llama a su esposa y le pregunta sobre su hija. Ella le dice que no la ha podido contactar. A la comisaría llega Sung-kyu y se reúne con Otaek, a quien le menciona que ella es mamá de Yuno y lo siguió desde Seúl. Otaek le responde que sí escuchó hablar de su hijo y le confirma que lo mató Jun-soo. Otaek sale de la estación policial con excusa de fumar, pero Sung-kyu sale detrás de él y lo alcanza. Ahí le cuenta que Jun-soo tiene a su hija y que solo debe llevarlo a Mokpo para salvarla. Sung-kyu le dice que deben decirle a la policía, pero él no está de acuerdo. Al no convencerlo, decide acompañarlo. En su recorrido, le engaña al cambiar de piloto y la deja en medio de la carretera. A la casa de la señora del celular llega su hijo, quien al ver a su mamá muerta se enfrenta con el asesino. Ambos se dan buenos golpes. En eso llega Otaek, quien ayuda a Jun-soo y así la policía es eliminado. Él, con mucho enojo, empieza a ahorcar a Jun-soo. Este le dice que iba a matar a su hija en la mañana, pero como Seumi le dijo que su papá lo encontraría, esto le causó curiosidad y solo le cortó el dedo y la dejó. Jun-soo le dice a Otaek que tiene que llevarlo a Mokpo y embarcarle antes del amanecer para que sepa dónde está su hija. Entonces él se viste de policía y toma su auto. Jun-soo le dice que primero tienen que traer su maleta. Jun-soo le cuenta que conoció a Seumi en el funeral de Yuno. Ella fue muy amable con él cuando pensó que estaba llorando y casualmente se volvieron a ver en un albergue de perros y así ambos empezaron a salir hasta que Seumi encontró las fotos. Por otro lado, la policía se contactó con la mamá de Seumi, pues vieron su foto, además de que por las cámaras de seguridad se dan cuenta que Jun-soo esperó por mucho tiempo el auto de Otaek. Otaek está guardando la maleta en el auto cuando aparece el auto del detective Kim, pero como está vestido de policía pasa inadvertido. Pero Sung-kyu sí se da cuenta que están escapando en el carro de la policía y le informa al detective Kim para que bloqueen el paso, pero para mala suerte el carro de Otaek ya había pasado. En eso comienza una persecución, pero los pierden en la oscuridad de la noche.
Song-kyu le dice al detective Kim que Oh-taek tiene su celular. Jun-soo le dice a Oh-taek que tiene 5 minutos para que consiga un nuevo carro. Entonces él aprovecha este tiempo para prender su celular y ver los mensajes del detective Kim ofreciendo ayuda. Luego consigue un nuevo carro y al ver que Jun-soo no deja de que toque su maleta, le pregunta qué es lo que tiene, imaginando que el cuerpo de Seung-mi está dentro. Pero al abrirlo no ve nada sospechoso. Oh-taek, antes de subir al taxi, recibe la llamada del detective Kim, quien le dice que ayudará a encontrar a su hija. Entonces sube al taxi en llamada y empieza a preguntarle a dónde realmente irán. Menciona al puerto de Manso. Inmediatamente la policía se dirige al lugar. Song-kyu, por medio de su contacto, se entera que una embarcación de contrabando saldrá de ahí a las 5 de la mañana, por lo que va rápidamente al lugar. Oh-taek, para saber el paradero de su hija, le empieza a preguntar. Jun-soo le da 20 oportunidades para que pregunte, y así la policía se entera que Seung-mi está en Paju, en algún edificio abandonado. Jun-soo recibe una llamada y se entera que hay policías en el puerto de Manso. Entonces sospecha y confronta a Oh-taek y lo descubre en una llamada con la policía. Se enfurece, pero Oh-taek le promete conseguir el barco para que pueda escapar. Oh-taek se reúne con el jefe de los barcos de contrabando y empieza a actuar como un asesino para conseguir un barco. La policía llega al mismo lugar, pero ambos logran escapar. Luego de una travesía, al fin llegan a su destino. Oh-taek le exige la ubicación de su hija. Luego le informa a su esposa, la cual está cerca de la ubicación. Mientras llegan al lugar, Oh-taek amenaza a Jun-soo y este le da la impactante noticia que Seung-mi los acompañó a ellos desde Seúl y repentinamente saca una bolsa de su maleta y el conductor, al mirar en el interior, ve la cabeza de su hija. Entonces grita y llora de dolor. Jun-soo, de la manera más cruel, le dice que no pudo traer todo el cuerpo porque no alcanzaba en su maleta. Por otro lado, la mamá de Seung-mi, junto a la policía, solo encuentran los restos de su hija que salen de una máquina, causándole a su madre un gran shock. Mientras Oh-taek llora, Jun-soo le dice que hizo esto para ver cuál era la reacción de sus padres, en especial la de él. Oh-taek, muy furioso, intenta disparar a Jun-soo, pero él, con una sonrisa en su rostro, deja caer las balas y sin piedad lo acuchilla y lo avienta al mar. Cuando está por irse, aparece Song-kyu, deteniéndolo con su arma, pero al verlo se sorprende porque la foto de la identificación que vio no se parece a él.